Nuestro invitado de hoy nació en Tepic, Nayarit, y a los 7 años llegó con su familia a Ciudad Juárez. Desde los 17 años comenzó a actuar en obras de teatro. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación y posteriormente se desempeñó como profesor universitario, locutor, diseñador gráfico y escritor de poesía y textos dramáticos. Durante 25 años alternó sus actividades académicas con su participación en montajes teatrales. En el año 2000 fue invitado por el director Luis de Tavira para participar en un montaje con la Compañía Nacional de Teatro. Tras esta experiencia dejó su trabajo universitario y se mudó a la Ciudad de México para dedicarse exclusivamente a la actuación. Ha participado en más de 50 montajes con directores como Luis de Tavira, David Holguín, Antonio Castro y Enrique Singer, entre otros. En cine ha participado en producciones nacionales como Una de Dos, de Marcel Cisniega, Matando Cabos, de Alejandro Lozano, Arráncame la vida, de Roberto Snyder, Rudo y Cursi, de Carlos Cuarón, El infierno, de Luis Estrada, Pastorela, de Emilio Portes, y La vida precoz y breve de Sabina Rivas, de Luis Mandoki. Internacionalmente ha trabajado en las películas Quantum of Solace, de Mark Foster, A Better Life, de Chris Weitz, Savages, de Oliver Stone, The Lone Ranger, de Gore Verbinski, y en la serie Eastbound and Down, entre otras. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con un premio Ariel de la Academia Mexicana de Cinematografía. También ha recibido el premio Canacine al mejor actor, entre otros reconocimientos. En TAP tenemos el privilegio de presentarles a Joaquín Cosío. Maestro Joaquín Cosío. Gracias por lo maestro. Es un placer que nos acompañes aquí en el Taller de Actores Profesionales. Y un privilegio. Muchas gracias. Estás en tu casa y bueno, esperemos pasarla bien en esta conversación. ¿Te parece? Me parece. Oye, eres originario de Tepic, Nayarit. Exactamente. Pero tu familia emigra a Mexicali y después a Ciudad Juárez. Exactamente, ¿cómo sabes todo? Pues ¿Sí? aquí hacemos investigación. Sí. ¿Qué es lo que recuerdas de esta ciudad, sobre todo, de Ciudad Juárez? Juárez es para mí la apertura hacia un mundo completamente distinto al de Nayarit, en primer lugar, porque Nayarit todavía es una ciudad pequeña, un estado, diríamos, pobre, ¿no? Todavía lo es, con una cultura religiosa muy arraigada, una ciudad típica de la provincia mexicana. Y Ciudad Juárez es todo lo contrario, ¿no? Era y es una ciudad sumamente vigorosa. Y a mí me regala pues experiencias fundamentales, que es mi despertar, por ejemplo, hacia las mujeres en Ciudad Juárez, hacia la urbe, el encuentro con la ciudad como tal, un mundo de gente amable, de gente simpática, gente generosa como lo es la fronteriza. Y mi encuentro con la actuación es lo fundamental, me encuentro con la literatura también, de una manera bastante casual también. Entonces, básicamente, esos dos momentos, esos encuentros marcan definitivamente mi vida y son, sin duda, un regalo que me hizo la ciudad. ¿Qué fue lo que te llevó a ingresar a estos talleres de teatro durante la preparatoria? Sabrás que seguir a un amigo, yo era bastante tímido, bastante discreto y tenía, por lo tanto, a un amigo que era bastante audaz, un amigo muy inteligente que murió muy joven y a quien yo seguía de una manera intuitiva. Era mi gran amigo y además era el que siempre hacía cosas arrojadas, ¿no? Y una de ellas fue de pronto decirme, vente, vamos una tarde al taller de teatro. Y yo no sabía lo que era teatro en particular y lo sigo. Entro al taller de teatro con un maestro que se llama Enrique Centeno, un joven bastante talentoso. Y ahí empiezo a conocer lo que es la representación como tal. Tengo entendido que decides estudiar Ciencias de la Comunicación. Y en este periodo te encuentras con un director de teatro llamado Octavio Trillas. ¿Cómo influyó ¿Quién les dijo tú? este maestro? Te insisto, que hacemos nuestra tarea antes de venir acá. Sí, claro, él es fundamental en mi vida profesional, en mi vida como ser humano. ¿Por qué? Porque había una búsqueda de una representación más cercana a lo que para mí era la realidad en ese momento. Era un teatro más cercano a ti. más cercano a mí, porque era
lo que yo entendía en ese momento más verosímil y más real. Es decir, se estaba actuando como en la vida real, que era algo que yo definitivamente buscaba. ¿Tienes claramente identificado ese momento cuando te empezaste a considerar un actor? Nunca tomé la decisión de serlo. Te lo diré con toda la franqueza del mundo. Es decir, yo nunca, a raíz de que empecé a hacer teatro, no lo he dejado de hacer jamás. Pero nunca tomé la decisión de decir yo soy un actor, hasta que no me vine a la Ciudad de México. Es decir, ya me vine bastante grande, a los 38 años de edad. Y en ese momento tuve que tomar decisiones y tuve, antes que otra cosa, decidir vivir la carrera como tal. Pero durante toda mi vida en Ciudad Juárez, haciendo teatro durante 20 y tantos años que lo hice, nunca hubo en mí esa conciencia clara o esa voluntad específica de ser un actor profesional. Pero lo que sí hice fue hacer teatro siempre, hacerlo permanentemente. Con Trías, desde luego, Trías muere y hago teatro con otros directores, llegaron directores de España, en fin, trabajé bastante. Pero más bien lo hice de una manera bastante intuitiva, es decir, yo no tengo una escuela, ni tomé, ni cursé una licenciatura en actuación. Lo hice ahí, lo hice sobre el escenario, y evidentemente pues ahí pueden venir cualidades, pero también vienen vicios, ¿no? Tener escuela, pienso, puede ser tan arriesgado como no tenerla, ¿no? Es decir, una y otra cosa te dan y te quitan cosas. Y en mi caso no, siempre lo disfruté de una manera bastante natural, era divertido para mí, era necesario hacerlo. Entonces, como toda la gente en Juárez, me refiero a todos los que hacen trabajos creativos, los pintores, los escultores, los escritores, que hay un movimiento literario muy importante, hacemos nuestra vida laboral normal y después en la noche nos abocábamos al ensayo famoso, ¿no? Joaquín, otro momento importante, un capítulo importante en tu vida, llega en el año 2000, cuando vienes a la Ciudad de México invitado a participar en un montaje muy importante titulado Felipe Ángeles, dirigido por el maestro Luis de Tavira. Exactamente. Platícanos qué sucedió ahí. La invitación llega de pronto para varios actores de Ciudad Juárez, hace una selección, nos invitan para venir a conformar la Compañía Nacional, porque la obra, Felipe Ángeles, se desarrolla en Chihuahua. Y Felipe Ángeles, el juicio de Felipe Ángeles, que es sobre lo que se trata el texto de Elena Garro, ocurre en Chihuahua, en el Teatro de Chihuahua. Entonces el maestro Tavira dijo, vamos a traer actores de Chihuahua. Fue una medida absolutamente feliz, ¿no? Creo que una de las pocas experiencias descentralizadoras realmente, ¿no? Donde los actores fuimos traídos desde la provincia y conformamos la Compañía Nacional. Y entre las aspiraciones más fuertes para mí era estar en un montaje profesional. Es decir, el teatro en la provincia, fuera del DF, fuera de México, se hace con una pasión impresionante, pero se hace sin recursos. Nosotros ponemos la ropa, en fin, y de pronto pensar, voy a trabajar con la Compañía Nacional. Es decir, con un director como Luis de Tavira, con una escenografía, con una puesta en escena, con un vestuario que nos van a poner. Entonces, sin chistar, pedí permiso a la universidad. Yo era director del centro editorial de la imprenta, del área de comunicación, y pido un permiso, y me lo dan. Me dan un permiso para venir a trabajar con Luis de Tavira, y evidentemente esa puesta en escena también me marcó. Terminamos la temporada, fue una obra fabulosa, 5 horas. ¿Qué fue lo que aprendiste más como actor de la dirección del maestro Luis de Tavira? El maestro Luis es un gran filósofo de la escena. Es un pedagogo, tiene una genialidad que todo el mundo conocemos. Entonces, y tiene una pasión absoluta por la representación y por la actuación. Por lo tanto, fue una confrontación directa con una manera de actuar que, si bien era muy exigente, tenía nexos con lo que nosotros buscábamos en Ciudad Juárez. Entonces, de pronto nos descubrimos dialogando con uno de los grandes talentos del Teatro Nacional, siendo nosotros actores de la provincia norteña. Entonces, fue la gran experiencia sobre la teatralidad y la actuación. Cuando él empieza a manipular la escena, cuando él empieza a trabajar con cada uno de nosotros, cuando hacemos un trabajo de mesa abrumador y fascinante,
Yo en lo particular me enamoro todavía más del teatro y de la actuación, ¿no? Después de esta experiencia, Joaquín, regresas a Ciudad Juárez. Regreso a Ciudad Juárez, claro. Y ahí tomas una decisión importante que es la de venir a vivir a la Ciudad de México definitivamente. Así es. Tenías una vida hecha, caray, ¿no? Completamente. Tenías una situación económica resuelta, había seguridad. Vaya, ¿qué fue lo que te movió a tomar esta decisión tan definitiva? No vacilé, no lo pensé, lo cual también me congratulo de no haberlo hecho. No reflexioné, simplemente fui y dije, bueno, pues renuncio a mi trabajo, renuncio a mi plaza, renuncio a todo lo que tiene que ver con... Como un paso natural, ¿no? Sí, Te tenías que dar. era lo más feliz que me podía haber pasado, porque ahora sí la experiencia iba a ser totalmente profesional. La experiencia con el maestro Tavira fue con mi grupo, un grupo de actores amateurs, podíamos llamarnos en ese momento así, pero era mi grupo, y de pronto David Holguín me invita a una puesta en escena profesional dirigida por él, con un reparto que ni siquiera sabía quiénes iban a ser los actores. Y renuncié sin chistar. No tenía idea de mi futuro en la Ciudad de México, seguramente si hubiera pensado algo no me vengo. Es decir, Exacto. 38 años, nadie me conoce, no soy galán, no tengo una carrera, nadie sabe de mi trabajo, qué voy a hacer en la ciudad. No lo pensé y me vine, ¿no? Tomando en cuenta todo esto que hemos platicado en esta parte de la entrevista, te quiero preguntar, ¿tendrías algún consejo que darle a algún jovencito o jovencita que nos esté viendo en este momento por televisión que tenga el deseo de estudiar actuación? Yo nunca hice nada más que amar muy discretamente la actuación y seguirla. Nunca dudé en seguirla sin ninguna otra aspiración. Es decir, si se piensa en que ahora puedo tener un trabajo que me ha hecho público, que se ha hecho público y que ahora la gente, por ejemplo, me pregunta sobre mi poesía, que es algo, la poesía ni se lee en México, ¿no? Y sin embargo ahora me preguntan, me invitan, es decir, se debe básicamente a que yo jamás cedí un centímetro de mi deseo de hacer un teatro como el que yo quería hacer, como el que he querido hacer hasta ahora, ¿no? Actuar personajes que me permitan sentirme más o menos satisfecho. Yo aconsejaría eso, es decir, seguir el balón como lo siguen los grandes jugadores, ¿no? Aunque te caigas, te tropieces, aunque falles, es maravilloso, ahí está el aprendizaje en el error. No pueden ceder porque simplemente es una obsesión, una sana obsesión o insana incluso, pero no pueden dejar de seguirla. Y simplemente pasarán las cosas, ¿no? Yo creo en eso, es como cuando te enamoras y persigues al sujeto de tu amor, ¿no? Y si te rechaza, seguirás. Creo yo que eso es lo importante, no ceder y no ceder. Y creo yo que no se puede ceder, es indispensable hacerlo. Actuar es necesario. Muy bien. Bien, amigos, cuando regresemos vamos a continuar aquí en el Taller de Actores Profesionales con nuestro invitado Joaquín Cosío. Continuamos. Joaquín, ¿qué recuerdas en 1991 de esos primeros llamados de la película Una de Dos de Marcel Cisniega? Recuerdo, por ejemplo, que seguir el consejo que me dio Jesús Ochoa, quien era y es un actor admiradísimo por mí, con una historia parecida. Él viene de Sonora, en fin, y es un actor, un gran actor, uno de nuestros grandes actores. Y yo había hablado con él y le había dicho, ¿y el cine cómo se hace? Y me dio el gran tip de mi vida, es decir, si tú ves a la cámara te está viendo. Tú tienes que actuar para la cámara. Y ya. En eso yo mantuve esa idea en mi cabeza todo el tiempo, es decir, la cámara. Y bueno, tampoco he tomado un curso de cine, ¿no? Y ese aprendizaje con Ochoa fue increíble. Ochoa es un gran modelo para mí. Estábamos platicando en el corte de un momento muy importante en tu vida, Joaquín, en el 2004. Te encontrabas con un tiempo ya que no habías trabajado. Ajá. Y de repente llega esta disyuntiva donde tienes varios ofrecimientos
Entre ellos, Matando Cabos, de Alejandro Lozano. ¿Por qué apostaste por esta película? Sí, fue un momento muy singular. Yo tenía efectivamente varias semanas, creo que estaba cumpliendo el mes, sin haber sido llamado a ningún callback. Yo ya había hecho el casting para Matando Cabos, me han hablado de Zapata, de Arau, y estaba una con Alejandro Gamboa, Alejandro Gamboa, si mal no recuerdo, para un pequeño corto muy interesante. Y eran 3 personajes donde yo decía, es que si no me quedo en alguno de estos, que era un judicial, este ex luchador decadente, pero leal, que es el Mascarita, y estaba un general, creo que era uno de los hermanos de Zapata, si mal no recuerdo, o un general revolucionario. Entonces, si yo no me quedo en estos 3, en alguno de estos papeles, entonces no tengo demasiado que hacer, porque mi tipo, pues no da para mucho, ¿no? Es decir, no. Yo tenía esa idea y estaba ya pensando en regresarme a Ciudad Juárez, ¿no? De pronto decía, no, pues. Y de pronto, y también de una manera muy singular, el mismo día me llaman de las 3 y me dicen, te quedaste. En Matando Cabos me hice un callback, trabajé ¿con quién hice el callback? Con Jesús Ochoa, me parece, y con Silverio, en fin. Me hablan de las 3 películas, entonces yo me quedo en un momento colapsado y empiezo a hablarle a mis amigos, pero ¿qué hago? Es decir, me quedé en 3, pero evidentemente las 3 se van a hacer al mismo tiempo. Nunca pensé en que las podía hacer, ni en cruzar los llamados, ni nada por el estilo. Yo tenía la idea de que solamente podía hacer una. La mayoría de mis amigos me recomiendan Zapata. Y me dicen, quédate en Zapata. O sea, Zapata de Sarrao, evidentemente, ¿no? Es un gran director, trae una carrera exitosísima. Una película se va a ver en otras partes. Y la va a fotografiar este director Vittorio Storaro. Entonces, no dudes, ¿no? Pero había un clic que me hizo el Mascarita en el guión, en este personaje que es el que me llamó y me jaló desde el principio que lo leí. Es decir, era el que me gustaba en sí. ¿Qué pasó en Matando Cabos, Joaquín? ¿Por qué el público hasta la fecha recuerda al Mascarita? Una interpretación que de hecho te vale una nominación al Premio Ariel, ¿no? No tengo una idea muy clara. Creo que siempre lo he dicho, ¿no? Personajes como ese o como el del infierno, que han sido muy bien recibidos por la gente, que han sido personajes como populares, que el gran auditorio quiere. Vienen de un buen guión, vienen de una buena escritura, que era lo que yo veía y leía en Matando Cabos. Es decir, yo leía a un personaje hablando y veía a un personaje que le pasaban cosas y un personaje que tenía una posibilidad dramática. Es decir, había una sustancia emocional, por así decirlo. Sácanos de esta duda. ¿Es verdad que cuando estabas haciendo el casting para Quantum of Solace, realmente no estabas consciente para qué estabas haciendo una prueba? ¿Cómo lo sabes? Sí, no tenía la menor idea. No, también es una cosa. Vaya, ¿qué sucede ahí? ¿Te invitan a hacer una prueba? Sí, yo estaba haciendo Arráncame la vida. Carla Hull, que es una agente de casting, me habla y me dice, oye, tengo un papel en inglés. ¿Quieres hacerlo? Yo le dije, bueno, yo no hago películas en inglés. Pero sí hablas inglés por vivir en la frontera, ¿no? No, pues yo soy de los que justamente por vivir en la frontera no hablábamos inglés. Había como una reacción, ¿no? En inglés, no, yo no hablo inglés. Y ándele, pues finalmente pagué mi desdén. Después de estudiar, caray. En esas estoy todavía. Pero a Carla le digo, yo no hago películas en inglés. No, hazlo, por favor, hazlo. ¿Cuándo? Mañana, pero yo tengo llamado nocturno. Hazlo. Bueno, voy y lo hago, evidente. Y ya, me olvidé para siempre. Yo no sabía que era James Bond, era un general. Yo pensaba que era una especie de guardaespalda. Una especie de guardaespalda ahí que andaba jugando en esa película. Y me voy a las 3 semanas, estando yo en Zacatecas, presentando una película de Iván Ávila, La sangre iluminada. Muy hermosa película. Yo hice una llamada y Carla Hull me dice, Joaquín, te quedaste con el general Medrano. Y yo me quedé con el general Medrano. No, pues qué bien, ¿no? Yo te felicito, es que no sabes qué gusto me da. Es el James Bond 22. Bueno, ya termino la conversación. Voy caminando por
las calles, bellas calles de Zacatecas, el Bond 22. Voy con mi amigo David Ojeda, mi maestro del taller literario, que es mi amigo, y le digo, me acaban de hablar que me quedé en el James Bond 22. Dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Te quedaste en la saga? Vas a estar en la saga de Bond. ¿Sabes? No, vente, vamos a tomarnos unos tequilas. Y yo estaba azorado diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después me mandan el guión y después me mandan un mail donde me dicen, ¿cuándo puede usted viajar a Londres? Dije yo, Dios mío, esto va en serio, ¿no? Esto va en serio y ya, la aventura Bond se convirtió en una realidad. ¿Cómo fue ese rodaje? La experiencia fue fabulosa. Tuve un pequeño traspié, que te lo comentaré a ti. En la escena final, yo ensayé bastante. De hecho, me llevaron a Londres para ensayar durante cerca de 3 semanas la pelea con la chica Bond. Evidentemente teníamos que ensayar bastante porque un solo rasguño a la chica Bond hubiera sido una catástrofe. Y todo salió estupendo. Pero la escena final no la ensayamos, que era mi muerte. Hicimos todo fabuloso y llega la escena final donde me van a matar. En acción se empiezan a caer, se empieza a arder el edificio, a caer vigas en llamas y me disparan y yo me caigo, pero empiezo a hacer una pequeña pausa en mi muerte. Me pegan y yo hago así y luego caigo. Entonces, corte, todo se tiene que volver a levantar. Todo se tiene que, la escenografía, el fuego, armar de nuevo, una cosa carísima, el estopín. Entonces me dicen, tienes que caer de un solo golpe. Entonces no pude hacerlo de un solo golpe. No sé por qué. Siempre me daban el balazo y duraba unos segundos yo en algo que no tengo idea clara qué era lo que yo hacía, pero me quedaba unos segundos y lo caía. Entonces se repitió 3 veces. Yo creo que eso les ha de haber costado un dineral. Y finalmente mi doble, un iraní, hizo la caída, etc. ¿no? Y yo fui con Mark Foster y le dije, discúlpame, no puedo. Y él me dijo, ¿pero por qué? Nadie sabe cómo es la muerte. Bueno, me quedé absolutamente tranquilo, ¿no? Pero ese pequeño traspié, bueno, finalmente me dejó un poco incómodo. A ellos les dejó tal vez un poco más incómodos. Por el dinero, claro. Que invirtieron. Pero no pasó nada. En el 2010, Joaquín, participas en una película titulada El Infierno, de Luis Estrada, por la cual ganaste el premio Ariel a la mejor coactuación masculina. Sí. ¿Cómo abordaste, como intérprete, una temática tan difícil como es el narcotráfico en nuestro país desde el género de la farsa? El Cochiloco es, antes que otra cosa, un personaje muy divertido y también muy entrañable. Por eso también, al igual que el famoso Mascarita, me congratulé en hacerlo. Es decir, no son unidimensionales, tienen ambigüedad. ¿Cómo hacer un matón carismático, un matón entrañable y que todavía el público lo recuerde? Es la situación de la película. No está en una voluntad propia de decir, bueno, yo soy... voy a ser bueno o malo. Es decir, hay unas situaciones que va determinando la propia historia y lo que hay que hacer es asumirlas con el mayor compromiso de que puedan ser reales o no. Todo el mundo podemos ser un norteño, no que se para y habla así, pero empieza a ser lo real, que suceda y que te suceda. Eso es lo grato y lo que es muy, muy gratificante, pero en realidad el Cochiloco ya está escrito, ¿no? Yo lo interpreto, pero ya, ¿qué sería del Cochiloco si no pasa la escena de su hijo? Sería otra cosa. Es decir, entonces, el mérito de la creación me pertenece de alguna manera, pero ya está en un guión que es formidable. ¿Qué podemos esperar, Joaquín, de The Lone Ranger, El Llanero Solitario, dirigida por Gore Verbinski? Para mí fue una experiencia también muy divertida, ¿no? Johnny Depp es un actor como cualquiera. En el momento del set actúa y juega contigo. Luego ya lo envuelve esta atmósfera de ser tal vez el actor más cotizado en este momento, ¿no? De repente llega en su helicóptero y se va en su helicóptero. Pero para mí pues también fue una cosa divertida, ¿no? No fue un buen negocio en términos de business porque grabé durante 9 meses y tuve que ir y venir y no pude hacer otra cosa más que El Llanero.
solitario. ¿Y tuviste otras ofertas en ese periodo de tiempo? Sí, y pude hacer una, que también es, bueno, que es que yo nomás me la paso diciendo que qué afortunado, pero es con Robert Duvall. Hice una película que se llama A Night in Old Mexico, donde hice una especie de matón. Pero bueno, trabajar con Robert Duvall, que además es un tipazo. Un tipazo. Tipazo. ¿No? Y enamorado de la cultura latina sí, también. De los mexicanos, como Verbinski. Verbinski siempre tiene detalles hispanos en sus películas. No sé si yo soy ahora el detalle hispano, pero siempre tiene algo mexicano por ahí. Y me pasó algo también espectacular. Digo, ya. Yo me quedo en el mando mi casting. Ajá. Muy divertido, lo mando y digo, bueno, a ver qué pasa, como siempre con los castings, ya. Y me hablan y me dicen, los de la agencia gringa, que es una agencia importantísima, que no recuerdo su nombre, me dicen, nos gustó mucho tu casting, estupendo, vamos a hablar, Verbinski lo va a ver pasado mañana. Me hablan, te quedaste, ¡guau! Yo decía, Dios. Pero luego pienso, es un western y yo tengo un problema en la cadera. Yo no monto, no tengo una apertura normal en la pierna derecha, no puedo montar simplemente. Entonces empiezo a decir, Dios mío, esto es un western, esto es a caballo. Bueno, voy a Los Ángeles y voy con la agencia, están todos contentos y yo, muy a mi pesar, digo, no puedo al momento de llegar al set decir, no monto, perdón, ¿no? Entonces le tuve que decir a la agencia, digo, discúlpeme, lo siento, estoy muy contento, pero estoy apenado porque no puedo montar a caballo. Bueno, como si fuera una película, ¿no? Todos se quedaron así. Yo pensaba, pues ya me quedé, con eso tengo suficiente, le gusté a Verbinski, ya me voy a mi casa. Y efectivamente, pues dice la agencia de casting, qué mala noticia, pues esto cambia todo. Tienes escenas a caballo, vamos a platicar con Gore y con los productores, y me voy, y digo yo, me quedé, ya me vieron, en fin, ya tranquilizándome a mí mismo. Y después me hablan a los 2 días y me dicen, dice Verbinski que no importa. Dice Verbinski que lo que necesitas son buenos actores, no buenos jinetes, que te van a poner un doble para que hagas tus escenas de caballo. ¡Wow! ¡Qué maravilla, cabrón! Es increíble, es decir, entonces me la pasé en la película sentado, maquillado, vestido, y viendo al otro actor haciendo todo, o sea, a caballo, se cae, brinca. Entonces tú ya además en medium close apareció. Sí, no, y hago además, hice una cosa con unos aparatos francamente extraterrestres, ¿no? Solo tomaron mi cara y de pronto se la pusieron al Stone. Entonces soy yo el que anda de pronto brincando, golpeando, etcétera, ¿no? Claro, hice varias escenas yo, evidentemente, pero las de caballo, las escenas de acción, que son unas bastante violentas, las hizo él, el doble. Muy bien. Y bien, después de esta breve pausa, vamos a continuar aquí en el taller de actores profesionales con nuestro invitado, Joaquín Cosío. Joaquín, para ti, ¿qué significa el rigor en la actuación? Es básicamente una aspiración, un sistema para poder intentar alcanzar un personaje, una manera de ser, una manera de asumir circunstancias y relación. Es una energía básica y sustancial, un compromiso. ¿Cómo puedes definir esa confrontación que tiene el actor con el público cuando está en escena? En el caso del teatro, bueno, pensaría que tendría que ser inexistente. Es decir, no tendría que haber confrontación alguna, porque es un auditorio con el cual no tienes que pelear, ni tienes tú que convencer forzadamente. Si tú tienes que interpretar una serie de cosas. De pronto, evidentemente, el público sí puede convertirse en un elemento que puede intentar meterse, pero yo consideraría que no tendría que existir una confrontación como tal. ¿Tienes un ritual antes de entrar a escena? Sí. ¿Como buen norteño? Como buen norteño. No, bueno, básicamente yo trabajo mucho la respiración. No un ritual propiamente más místico ni nada por el estilo.
trabajo más bien una cuestión ahí física, de recuperar un poco la energía, porque llegas de tener un día absolutamente ordinario y tienes que entrar a otro mundo y a otro universo. Entonces, básicamente trabajo mucho en eso, y me gusta particularmente en el teatro entrar al escenario y un poco como aprenderlo. Es decir, yo grito, vocifero, me tiro en el piso, hago cosas que si las vieran serían un poco ridículas. ¿Cómo se relaciona el teatro con el juego? Tal vez sería lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo, y me parece que es su gran atributo y su gran belleza. El juego como la invención de algo que ofreces a otro. El juego como la diversión más plena y más feliz, ¿no? Es decir, son lo mismo. ¿A qué crees que se refería el maestro Luis de Tavira cuando dice que el actor siempre está empezando? Los personajes no existen y siempre son una búsqueda. De hecho, en el teatro día tras día los estamos buscando y los estamos aspirando a tocarlos. No quiero decir que con esto que cada función yo busque hacer algo. La obra se marca, la obra se define, la obra se estructura para garantizar una sobrevivencia a través del tiempo. Pero no quiere decir que con ello el actor siempre llegue y ya sepa. El personaje siempre es un misterio. El encuentro que tienes tú como actor con el personaje siempre es una primera cita. Por lo tanto, siempre estás en un primer momento. Tienes que, por primera vez lo vas a ver a los ojos, por primera vez lo vas a escuchar. Siempre estás haciendo una primera entrevista y estás iniciando un proceso. ¿Encuentras diferencias entre crear un personaje para cine y para teatro? Desde luego que sí. ¿Cuáles podrían ser las más importantes? El vigor o la sustancia del teatro es, diría yo, es la imaginación. Tan sencillo como que tú entras a un escenario que tiene luces y que tiene una acotación específica, por lo tanto, desde ese momento no es real y tu imaginación tiene que empezar a funcionar. De ahí nos podemos ir hasta el teatro donde no existe nada y tú te inventas que hay una silla y no hay silla, o que te ataca un león y el león no existe. La imaginación galopa en el teatro, tú te montas en ella. En el cine la realidad es palpable. Tú tienes una pistola que puede ser incluso un dummy, pero generalmente usas una pistola real. Haces un disparo, corres sobre unas escaleras, te tiras sobre una ventana, manejas un carro. De alguna manera los estímulos como tales son distintos. En el teatro su magia y su gran fascinación es la invención y el poderío de lo que imaginas y de lo que puedes inventar de tal manera que el otro, que es el espectador, lo vea. En el cine es otra la circunstancia, ¿no? Todo lo ves, más bien ahí lo que tienes que entregarle es lo que piensas, un poco tu pensamiento y el pensamiento de tu corazón o de tu espíritu. ¿Qué sucede cuando te topas con personajes cuyo bagaje emocional o vivencial no cuentas? No cuenta. No cuentas con él. Pues lo inventas, es decir, en eso consiste el proceso de creación. Yo te platicaré modestamente, por ejemplo, en el caso del Cochiloco, yo tenía que vivir la experiencia del asesinato, es decir, tú no puedes ser un sicario si no has trabajado y recreado en tu cuerpo y en tu experiencia, sea esta virtual o sea mental, un crimen. Por lo tanto, yo trabajé, espero haberlo logrado, trabajé para que en algún momento este personaje tuviera un antecedente como criminal. Es decir, yo en mi construcción maté antes de llegar al set. Yo traía la experiencia, eso es un trabajo. Evidentemente yo no tengo eso en mi bagaje emocional, pero lo tuve que inventar de alguna forma, ¿no? Construir lo que es parte del trabajo, y ahí está la imaginación, y ahí está los recursos emocionales, de alguna forma, pero yo, digamos, en el mejor sentido posible, que yo llegué al set con un personaje que ya había disparado sobre varias personas. Hablando de esto, seguramente te ha tocado experimentar sensaciones solo a través de personajes, de la piel de un personaje, sensaciones que tú en la vida real Sí, desde luego, desde luego. no las manejas.
¿Cuáles podrían ser esos personajes más memorables, los que rápidamente llegan a tu cabeza? Son teatrales, te pensaría en el caso del teatro, ¿no? Que donde generalmente la experiencia emocional es mucho más fuerte que en el cine, porque la construcción dura mucho tiempo y puedes hacer algo un poco más sólido y emocionalmente mucho más compromiso. Pensaría en una obra que hice con David Holguín que se llamó Tatuaje, de una autora alemana, donde es la historia contada de una manera maravillosa de un padre que violenta a sus hijas, que eran dos, y que se burla de su esposa, es decir, un cuadro familiar horrible y donde este padre abusa de sus dos pequeñas hijas. Emocionalmente fue brutal, ¿no? Fue muy rudo, porque había que construir una experiencia en ese sentido, una lascividad o una búsqueda pasional sobre tu hija o sobre tus hijas y un desprecio sobre tu esposa, por ejemplo, ¿no? Eso para mí esa puesta en escena fue bastante violenta, ¿no? Entonces, las experiencias en ese sentido siempre son fuertes, pero justamente es donde está la posibilidad del placer creativo. ¿Cómo has logrado equilibrar la intuición y la técnica? Si te digo rápidamente, pensaría en técnica en alguien como Damián Alcázar, por ejemplo, que puede interpretar una película, hace una película tras otra, y tú puedes ver generalmente personajes muy distintos, construidos con mucha rapidez. La técnica es una serie de pasos para llegar a un punto, ¿no? Yo creo que actores como Damián tienen una técnica impecable, porque los construye con una rapidez pasmosa y con una brillantez muy clara que le ha dado el papel y la distinción que tiene. Yo me considero un actor con poca técnica, he aprendido y de veras que aprendo. Me considero irregular, tengo algunos trabajos muy buenos y de pronto hay unos que digo, Dios mío, me falló. Todo personaje significa una crisis generalmente para mí, es cómo voy a resolverlo, cómo voy a convertirlo en algo. Me cuestan realmente trabajo, ¿no? Yo sé que a todos nos cuestan, pero me gustaría tal vez haber podido desarrollar alguna técnica más específica. Me acerco con bastante intuición, ese es mi verdadero, mi aliada. La intuición es como una especie de aliada mía en la que confío de pronto, pero la intuición de pronto puede equivocarse. ¿Cómo se logra mostrar las contradicciones y las ambivalencias de un personaje? Básicamente tú tienes que construir, para poner un caso específico, el deseo hacia algo y un obstáculo hacia conseguir ese deseo. Eso tiene que ser una construcción sostenida sobre experiencias reales, o que tú tienes que convertirlas en material verdadero. Es decir, yo creo que en la interpretación, por más que pueda parecerlo, no hay demasiada subjetividad. Creo que el trabajo actoral se sustenta en sucesos que, si bien no los has vivido, inventas y los vives. El trabajo actoral se sustenta en la experiencia del personaje y tú tienes que conformar esa experiencia en ti para que sea verdadera. Has tenido la oportunidad, Joaquín, de trabajar con actores de clase mundial. Y me gustaría saber qué impresión tienes del nivel de nuestros actores con relación a los estándares internacionales. Mira, la única diferencia que hay con nuestros actores mexicanos es el salario. Es decir, el actor mexicano es tan brillante como lo son este elenco extraordinario de actores de Lone Ranger, pero la diferencia salarial es brutal. Yo bien podía haber visto en los papeles que vi a muchos de nosotros trabajando en una producción de eso. La diferencia básica es eso, es decir, el trabajo del actor en México me parece que está bastante depreciado. Se decanta, y además lo diría también, la producción cada vez decanta más el trabajo del actor. El trabajo del actor vale, y en relación al trabajo mundial, al trabajo de los actores de todo el mundo, estamos en un nivel absolutamente formidable. Es decir, no tendríamos que pedirles nada. Es decir, los grandes actores, y muchos han estado aquí contigo, son actores que pueden desarrollar cualquier papel. Y no nada más hablemos de los que hemos hecho películas en otras partes.
de toda la comunidad de actores mexicanos es verdaderamente brillante. Hay verdaderos talentos dotadísimos que tendrían fácilmente que merecer mejores salarios. Yo me fui a otra cosa salarial. No, pero te entiendo. Muy bien. Después de esta breve pausa, vamos a continuar aquí en el taller de actores profesionales con nuestro invitado, Joaquín Cosío. Joaquín, ¿cuál es la función del arte? Brindarnos un bálsamo seguramente, abrirnos la posibilidad de que las cosas pueden ser distintas. Y distintas hablo de belleza, hablo de emoción. No pensaría de que, me gustaría pensar que el arte puede cambiar actitudes y que puede cambiar cosas, pero me quedaría con que el arte pueda emocionar y pueda darte, por lo tanto, la posibilidad de descubrir algo, el misterio, la belleza, lo incomprensible, pero que de alguna manera aceptas. Repasando tu carrera, ¿estás de acuerdo que has logrado consolidar una importante trayectoria en cine, teatro y televisión? ¿A qué le atribuyes tu éxito como actor, Joaquín? Bueno, son muchos factores, obviamente, ¿no? Yo sí tendría que hablar de fortuna, de suerte, de una correspondencia muy amable de la profesión. Pero también tendría que decirte que mi físico es importante. Es decir, yo no creo que los gringos me contraten porque soy un talento andando, ¿no? Si tengo esta constitución física y funciono de alguna manera ante la cámara, y aparte puedo decir un texto más o menos bien, pues yo creo que eso puede ser importante. Yo pensaría que soy un actor singular en ese sentido, pero aparte me apasiona y disfruto mucho la interpretación. ¿Qué es lo que te motiva a querer seguir actuando todos los días? El gozo que me genera, ¿no? La diversión es francamente como jugar, literalmente. Sí, también con el tiempo te pones más nervioso de pronto. De pronto dices, hago una película y tendrá el mismo éxito que otros personajes. ¿Qué hice cuando hice aquel personaje que tuvo tanto éxito? ¿Podré volverlo a repetir? Y finalmente lo que me mantiene día tras día es la delicia, el gozo de poder interpretar a una persona en ciertas circunstancias, decir textos, hablarlos. En el caso del teatro, la naturaleza física del actor teatral, ¿no? Esta animosidad casi carnal, casi sensual, de pararte, de moverte, de hablar, de soltar, de respirar. Eso es único. No hay otra cosa que pueda que me pueda ser tan gratificante. Tienes perfectamente identificado qué es lo que te atrae de un personaje para decidir interpretarlo. Sí, que tenga evidentemente una vida dramática atractiva. Esto quiere decir que tenga cambios, que le pasen cosas que permitan que el personaje cambie, que tenga contradicción, que es un motor sustancial para que el personaje esté vivo, que tenga ambigüedad, tal y como nosotros la tenemos. Es decir, sobre la ambigüedad se construye un estado de ánimo, una manera de percibir. Me gusta mucho la interacción con los otros, ¿no? Ver a los ojos y los dos compartir una ficción es también una parte extraordinaria, ¿no? del trabajo del actor. ¿Crees que tus personajes han alimentado tu vida? Me han alimentado en tanto que me han hecho sumamente feliz. Me prodigan además mi vida actualmente. Yo vivo de actuar, no vivo de otra cosa. Tal vez deba de empezar a buscar alguna otra actividad. Sin embargo, hasta este momento la actuación me ha prodigado todo lo feliz que puedo ser. Me lo ha prodigado la actuación. Mi mujer la conocí en la actuación, es actriz y produce teatro. Tengo un hijo que es sumamente simpático y que es un actorcito tiene 8 meses y ya es bastante payasito. Esa es la pregunta. ¿Crees que has logrado equilibrar tu vida personal con la profesional a lo largo de tu trayectoria? Bueno, en este momento paso por una situación distinta. Siempre fui un hombre solitario,
un solterón empedernido y mi única pasión fue actuar. Ahora tengo un matrimonio y tengo un hijo y estoy estamos adaptándonos en esta nueva situación para poder trabajar y crear de la misma manera. Sí es un cambio bastante importante y bastante importante en la dinámica del trabajo íntimo y del trabajo creador. En eso estoy, es un momento de reacomodo, es un momento de reencuentro y de reorganización, pero en eso consiste justamente el empezar otra vida nueva, ¿no? Empezar a cambiar. Es un poco la búsqueda de lo que me ha aportado el nacimiento de mi hijo, ¿no? La posibilidad de cambiar y de renovarnos. ¿Te es complicado ser una figura pública? Pues no sé si lo soy tanto. Sí, pero la gente en ocasiones no sabe ni cómo me llamo. ¿Qué te dicen? ¿Cochiloco, mascarita? Cochiloco, mascarita. Son básicamente los dos nombres con los que me reconocen. Y sí, me saludan bastante. No me es complicado, me gusta. Hay momentos embarazosos, ¿no? Cuando uno está ocupado, cuando uno tiene prisa. Hay que dar cursos para que la gente aprenda a manejar su celular, porque la foto dura media hora para poder decir, es que no le hallo a él, le hablan al amigo para, tómale tú, y no le encuentro, y mientras estás parado esperando que le encuentren el celular, y eso se repite una y otra vez. Pero más allá de eso, es bastante grato que la gente te reconozca. ¿Qué te hace falta por hacer, Joaquín? Pues obviamente más personajes complejos. Me hace falta aprender a ser padre y pareja. Es una experiencia muy nueva, después de ser un hombre que vivió solo siempre. Y me haría falta escribir más. Es algo que me encanta y que no puedo hacer del todo. Me gustaría poder escribir otro libro u otros libros. ¿Qué es lo más entrañable que te haya sucedido ejerciendo la profesión de actor? La emoción con la que alguna gente se te acerca. Es absolutamente emocionante cuando reconoces a una señora que se acerca emocionada y solamente te dice, no quiero decir otra cosa más que muchas gracias, me gusta mucho su trabajo. Y eso me pasa con frecuencia y eso es algo muy emocionante. Me tengo que controlar en muchas de las ocasiones porque es muy emocionante los saludos sinceros y cálidos de la gente. Eso me ha pasado. Otro es cuando logras hacer una función donde dices, toqué algo, algo pasó y el aplauso de la gente es tan generoso. Son momentos irrepetibles, ¿no? que solamente te los da la actuación. No se dan con frecuencia, pero ahí está la batalla en el escenario. Esta es la última pregunta de la entrevista, Joaquín. Muy bien. ¿Qué papel juega el arte y la educación hoy en día en México? Tendría que jugar un papel importante. Me parece que justamente parte de lo lastimado que estamos, que nuestro país está, es porque justamente nos hemos alejado de la sensibilidad, de la imaginación, de la creatividad. Es decir, las nuevas épocas donde se privilegia la producción y el dinero, nos han alejado bastante de la comprensión de nosotros como seres humanos. Y ser un ser humano es la capacidad para apreciar al otro y para poder hacer algo por los demás, sea lo que sea. Me parece que el arte es la posibilidad para poder sobrevivir y entender que la vida puede ser amable, que la vida puede ser pródiga en belleza y en felicidad, aunque sea tan efímero, tan pequeño como un cuadro, una pintura, o como pasar una hora y media viendo una obra teatral. Creo que México está lastimado y el arte y los artistas, el trabajo maravilloso de esos artistas, siempre será un bálsamo para esta herida que actualmente sufrimos. Don Joaquín Cosío, fue un placer tenerte aquí en el Muchas taller de gracias, actores ¿no? profesionales. No, para mí es Cuando quieras regresar, amigo, esta es tu casa. Gracias. Y te queremos agradecer tu generosidad y tu sabiduría y tus anécdotas.
Creo que el programa estuvo muy entretenido. No sé cómo la pasaste tú. ¿Eh? Ojalá, no, me la pasé estupendo. Bienvenido amables. cuando quieras. ¿eh? Gracias, gracias. Un placer verte, querido Joaquín. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.